Buenas noches, estimados aprendices. Por favor, me confirman si me escuchan. Buenas noches, profesor, si se le escucha. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, pues, como es costumbre, darle la bienvenida a nuestro encuentro semanal. Espero que todos se encuentren de la mejor manera. El día de hoy, pues, continuamos desarrollando la actividad de proyecto número 2, donde pues ya habíamos socializado las primeras dos evidencias de la guía de aprendizaje. ¿Sí? Básicamente estas estaban fundamentadas en responder un foro y de igual forma teníamos que hacer otra actividad referente a los casos de uso. ¿Listo? Comentarles antes de iniciar, ayer estuvimos por ahí reunidos con el coordinador académico, donde nosotros pues le manifestamos eh, cuándo se iba a llevar a cabo el comité académico. Él nos informó que prácticamente la fecha estipulada para el comité académico es el 29 de mayo, pero pues esa fecha está sujeta a alguna modificación. Inicialmente está pactada para ese día. Yo, pues, cada una de las sesiones, digo que a este comité académico, pues son citadas aquellas personas que hayan incumplido con el proceso formativo. Digamos, nosotros tenemos unas fechas de apertura de evidencias y unas fechas de cierre. Les comentaba la semana pasada, ¿sí? La semana pasada, que una vez se finaliza o se llega como tal a una fecha de cierre, la plataforma queda configurada con una semana más para que usted pueda hacer entrega tardía de esas evidencias que tenía pactadas para esa actividad de proyecto. En este momento, pues ya están cerradas las evidencias completamente, ya yo no puedo reabrir esas evidencias por más que usted me escriba, me diga, profe, es que no alcancé a subirlas por X o Y motivos, ¿sí? Entonces, pues ya para poder subir esas evidencias, pues tiene que asistir como tal al comité. Ahí, pues básicamente lo que se hace es que a su correo electrónico va a llegar la información de que es citado el comité y en qué fecha se realiza ese comité. Ahí, pues, básicamente entre comunicación de ustedes y el coordinador académico, pues se pactan esas fechas de entrega de esas evidencias. A mí muchos me han escrito y yo les digo, me dicen, profe, pero no puedo entregar tal y tal evidencia. Yo les digo, realícenlas, ténganlas guardadas, que cuando se den las fechas ustedes las pueden subir. Que hablábamos ayer con el coordinador, que en esa fecha, pues básicamente, o en ese momento, se va a abrir la plataforma, digámoslo así, un fin de semana. ¿Sí? Entonces, usted tiene que contar con las evidencias ya resueltas para que en ese fin de semana realice ese proceso y las envíe. ¿Sí? Si hay alguna modificación o dado el caso, ahorita que se cerró la plataforma, yo tengo que hacerle alguna corrección a esa evidencia, yo ahí sí puedo darle un alargue para que usted vuelva a entregar la evidencia. ¿Sí? O sea, si entregó la evidencia y por X o Y razones le quedó mal, yo le escribo que la corrija, yo puedo fijarle un plazo de unos días para que usted realice esa corrección de la evidencia y la suba nuevamente. Pero esto teniendo en cuenta que usted hizo la entrega, que debió corregir, eh, teniendo en cuenta que estaba en las fechas indicadas, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Algo que también se habló, y lo comento de una vez, es que eh, esas evidencias que se van a dejar presentar, se va a tener en cuenta, digámoslo así, si estamos en la guía 3 o finalizamos la guía 3, se va a tener en cuenta que las evidencias que usted va a poder presentar son referentes a la guía 3 y a la guía 2. ¿Sí? Si vamos, por ejemplo, en la guía 5
y hay comité. Entonces finalizamos la guía 5, pues se abre para la guía 5 y para la guía 4. Anteriores a esas no nos van a dejar abrir, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces la invitación es para que tratemos de ir al día con las evidencias y pues que no seamos citados a comité para eh, que nos fijen otros plazos de entrega. Por aquí, instructor, buenas noches. ¿Esto aplica igual para transversales como la de inglés? Sí, señor, también aplica para transversales. Si a usted le faltó enviar una evidencia en inglés, ahí se abre la plataforma, pero como le digo, solo va a ser un fin de semana, en donde se dice este fin de semana ustedes deben subir las evidencias, entonces tienen que tener las listas. ¿Listo? Entonces, eso era lo que quería comentarles antes de iniciar la sesión. No sé si alguno tenga alguna pregunta, duda, inquietud. Con gusto se la resuelvo. Manuel Mendoza y luego Nelson Gómez. Buenas noches, instructor. ¿Se me Buenas escucha noches, bien? Manuel. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, sí, lo escucho bien. Era para preguntar que si después de la sesión me puede regalar 5 minutos de su tiempo. Es que tengo una duda concreta sobre una de las... es más personal sobre una evidencia. Listo, sí, señor, claro. Apenas finalicemos, pues usted me recuerda y nos quedamos acá un momentico más. Ok, gracias. Listo, Solo con agradezco. gusto. Nelson Gómez. Buenas noches. Buenas noches, Nelson, ¿cómo está? Ingeniero, buenas noches. Es lo siguiente. Yo Sí, hice señor. varios intentos de una evidencia sobre la formulación del proyecto de SOBAS, no estoy mal. Sí, Fueron señor. muchos intentos, pero usted me abrió varias veces la plataforma y pues incluso lo envié a la parte de comentarios por el medio de un enlace Sí, señor. del Drive. Usted me dijo, no he podido verla todavía. Sí, señor. Pero nuevamente, pues usted me abrió para la entrega de una nueva evidencia y la subí hasta que por fin dije, bueno, Sí, señor. esta como que fue la vencida y hasta que por fin pudo cargar ambas. Sí, señor. Entonces, el asunto es que está para calificar, Ah, pues bueno, ya listo. está, pero no aparece calificación, no aparece nada, entonces esa es la preocupación. Listo, tranquilo, Nelson, que pues ustedes se acuerdan que la semana pasada yo le dije que tenía pues, una cantidad bastante de evidencias por calificar. Sí, a medida que pasó la semana yo fui depurando cada una de las fichas. Entonces puede que esta ficha o en el momento que usted realizó la entrega, yo ya había terminado de calificar la ficha. Entonces por eso quedó para revisión esta semana. Entonces no se preocupe, Perfecto, listo. Sí, señor. no se preocupe que esta semana pues realizamos como tal la corroboración de la evidencia. Le agradezco. Muy amable. Listo, con gusto. Había visto por ahí, Daisy, ¿tenía algo que preguntar? Hola, profe, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, sí, señora. Profe, yo quería hacerte una consulta. Resulta que, bueno, yo creo que ya acabas de dar respuesta a eso. Las últimas dos evidencias, porque pues ya empezamos la guía número 2, la evidencia del foro y, bueno, del último trabajo que tuvimos, tampoco lo has calificado. No, señora. Nada, de Ah, lo, de lo nuevo, de la guía 2 como tal, no he revisado ninguna evidencia. O sea, revisé todo. Bueno, creo que algunas que fueron enviadas antes, digámosle, es que no recuerdo bien cuándo hice la revisión de estas fichas. Sí revisé unas dos o tres, pero no todas las que han enviado. listo, profe, dale, muchísimas gracias. Bueno, con todo gusto. David, Buenas noches a todos. buenas noches. Profesor, es que yo tengo una inquietud y Sí, pues señor. está relacionada con lo que usted acabó de comentarnos. Y es que yo estoy colgado con varias evidencias. Sin embargo, mi intención es ponerme al día. Entonces, es posible que cuando me citen tenga que tenerlas todas listas, ¿cierto? Claro, la idea es que ustedes tengan todo listo para presentarlo. O sea, y lo que me escriben a mí, y les respondo siempre es, trabájelas, tengan las listas para cuando lo citen a comité, ahí en ese momento pues, se fija la fecha y usted las pueda subir en esas fechas estipuladas. Y aproximadamente la citación del comité será en mayo, a mediados de Sí, mayo. sí, sí, señor. Pues lo que hablábamos ayer
Básicamente hoy estamos a 29, se había fijado para el 29 de mayo. 29 de mayo. Sí, señor, pero entonces puede estar sujetas a cambios porque depende de la disponibilidad del coordinador. Entiendo. Muchas gracias. ¿Listo? Con gusto. Bueno, entonces, si no hay ninguna otra pregunta, pues vamos a ver. Kevin, cuénteme. Profe, esto, una pregunta así sobre las evidencias de la última clase, la de hace 8 días. Sí, señor. Es esto, en el caso de hacer los diagramas de casos de uso, ¿era hacer uno o habían que hacer varios? Pues ahí sí depende de su sistema, ¿no? Porque es que si yo les dibujaba o les mostraba, busco por aquí les comparto pantalla y miramos nuevamente esa partecita. ¿Listo? Para que estemos en sintonía todos. ¿Ya están viendo mi pantalla, muchachos? Sí, Sí, señor. ya. Sí, profesor. Sí, señor. Sí, señor. Muy amables. Bueno, entonces miremos por aquí. Yo creo que es que tengo muchas, como tengo varias fichas, pues tengo muchas diapositivas ahí. Ah, ya la vi todavía. No, ya lo vamos a ver. Tenemos esta cosa. Evidencia 1, creo que es esta. Ah, no, esta es la 11. 16 elementos de evidencia 1. Creo que es esta de acá. Ah, es abrir. Evidencia 1 es esta, sí, señor. Entonces, su merced me dice que si puede ser solo un caso de uso, ¿cierto? Sí. Tengamos en cuenta que los casos de uso son cada uno de los circulitos que tenemos acá. ¿Sí? Ah, no, profe, espere. Es si había que realizar más de un ejemplo de casos de uso, o sea, más de un Bueno. diagrama. Más de Lo un que pasa diagrama. es que mi sistema puede tener módulos, digámoslo así. ¿Sí? Ejemplo, mi sistema es una tienda virtual, pero en esta parte yo solo estoy enfocando los casos de uso de la tienda virtual. Puede tener otro módulo que sea el área de administración, ¿cierto? ¿Donde qué? Donde yo puedo modificar los diferentes productos de mi tienda. ¿En cuanto a qué? Puedo modificarlos en cuanto a precio, puedo agregar nuevos productos, puedo borrar un producto que ya no tenga en existencia y demás cosas, ¿sí? Si yo tengo varios módulos, pues tengo que definir esos módulos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si yo miro que mi aplicación es muy robusta, por eso les decía, tratemos de hacer aplicaciones que sean concretas, que estén definidas, que no sean tan grandes, porque si no, no las vamos a poder realizar. Entonces, si tenemos muchos módulos, solo tratemos de hacer 2 o 3 a mucho, ¿sí? Si vemos que solo es un módulo, pues hacemos solo la descripción de ese módulo. Si tenemos 2 o 3, pues hacemos la descripción de esos 3. Si ya tenemos muchos más, pues solo hagamos la descripción para 3. ¿Sí? Aunque la idea es que en el software como tal se realice todo el proceso documental de los diferentes módulos que nosotros tenemos en casos de uso. ¿Sí? Entonces, recuerden que todo esto pues tiene una descripción de cada caso de uso que está referido en el diagrama. No sé si fui claro. Vale, profe, gracias. ¿Listo? Con gusto. Continuemos por aquí. Bueno, entonces, esta semana nosotros tenemos captadas también 2 evidencias. Instructor, Señor. disculpe Sí, que señor. le interrumpa. Es que usted en la clase pasada había dicho que si en caso de que nosotros hubiésemos optado en la evidencia, esa creo que fue de la guía 1, hacer señor. historias de usuario, en esta evidencia hagamos casos de uso, ¿cierto? Como está mostrando en la pantalla.
Sí, Pero señor. si en la primera evidencia yo opté por hacer también el caso de uso, en esta evidencia solamente tendría que resumirlo, ¿cierto? Pero, sí, yo les dije eso. Si tenemos casos de uso, simplemente, pues es como si nosotros hiciéramos la revisión a esos casos de uso, porque de acá, cuando presentamos esa evidencia, pueden surgir modificaciones que le vayamos a implementar a ese sistema. Ah, bueno, es que esta operación que yo quería realizar en el sistema, ahora no la quiero realizar, quiero hacer otro. O identifiqué diversas operaciones nuevas dentro del sistema, entonces las incorporo a esos casos de uso. ¿Sí? Ok, gracias. Igual sería darle otra revisadita. Sí, señor. El proceso es como hacer una revisión y ahorita se van a dar cuenta que nos toca volver a tratar lo que son historias de usuario, pero enfocadas a algo que ya nosotros tenemos, no las mismas que hemos trabajado si es que nosotros hicimos la descripción en las historias de usuario, sino que las vamos a hacer en algo que todos ya tenemos, que es fundamentado en un ítem del estándar IEEE que todos realizamos en el proceso de esa evidencia. ¿Listo? Entonces, continuemos acá. Vamos a mirar la ejecución de la guía según pues, el cronograma que tenemos dispuesto. Para esta semana, mire que acá dice elaboración de historias de usuario del proyecto y otro que se llama diagramas y documentación de actividades del proyecto. Pues tenemos dos evidencias que vamos a realizar esta semana. Vuelvo a lo mismo, tratemos de ir desarrollando cada una de las evidencias que se proponen semana a semana. Ustedes ahorita creo que no tienen una transversal asociada. Para el mes de mayo se va a asignar la transversal de matemáticas. Entonces, tratemos de aprovechar este tiempito que tenemos ahorita donde no nos están dejando más evidencias de transversal y tratemos de ir a la par con la socialización. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar por acá la guía. Ustedes ya saben dónde se encuentra la guía de aprendizaje y vamos a ver qué es lo que nos solicitan en cada una de esas evidencias. Esto por aquí. Y vamos a acceder al recurso. Ah, esto no es otra cosa. Vamos por aquí. No me la busco, pero bueno, no pasa nada. Porque la siguiente andamos. Entonces dice acá, evidencia de la competencia que termina en 1093, actividad aprendizaje 1, evidencia 04. Ah, pero perdón, estamos en la 03. Evidencia 03. Dice acá, elaboración de historias de usuario del proyecto. Dice, ahora es el momento de elaborar las historias de usuario. Yo sé que ustedes en la primera guía realizaron, había una parte donde se escogía historias de usuario o casos de uso. Pero para esto, pues estas historias de usuario van a estar enfocadas en el documento que nosotros redactamos fundamentados en el estándar IEEE 830, que era para detallar los requisitos de software, ¿cierto? ¿Sí recuerdan? Un documento bastante extenso. Entonces, dice acá, se deben seguir las normas básicas de presentación del documento escrito. Acá hago énfasis en la forma en que deben entregarme los archivos, porque cuando estoy revisando evidencias, resulta que algunos de ustedes, como se fundamentan en las diapositivas que yo les comparto, muchos piensan que la forma de entregar el documento es en diapositivas y lo que me entregan es diapositivas. Ojo, recuerden que todos los trabajos tienen unas normas de presentación y acá nos indican en qué formato deben ser presentados. Dice acá PDF. Pues, sigamos las reglas, nos dice la guía, para presentar los trabajos, porque a veces veo una, dos y casos insistentes que
que me entregan las evidencias en formato PPT, que es el de PowerPoint, y pues debo hacerles ahí cuando les escribo en comentarios, les escribo que no debe ser la forma de presentar esos trabajos. De hecho, debería devolverlos, pero por ser un poco condescendiente, no lo he hecho. ¿Listo? Entonces, para que no lo hagan en PowerPoint. Listo. Es decir, el documento debe tener como mínimo, si ya lo saben, portada, introducción, alcance, links a requerimientos y versión del documento. Ahorita revisamos esto de acuerdo a las diapositivas. Los requerimientos deben estar redactados usando el modelo IEEE 830. Ustedes ya lo hicieron. Y también el modelo de descripción de requisitos por medio de historias de usuario. Respecto a la lista de requerimientos, el aprendiz deberá agregar una sección donde se describa cada requisito usando los siguientes elementos del estándar IEEE. Ustedes ya hicieron esto, ustedes ya tienen perspectiva del producto, funciones de producto, características de los usuarios, restricciones, requisitos funcionales en formato de casos de uso y requisitos no funcionales. Entonces, básicamente, la evidencia lo que nos dice es que vamos a coger los requisitos funcionales y los vamos a detallar. Acá es en formato de casos de uso. Bueno, es que está. Reglamento de aprendiz, escriba. Mira, respecto a la lista de requerimientos, el aprendiz deberá agregar una sección donde describa cada requerimiento, dando la estructura de historias de usuario, con los siguientes elementos de historia de usuario. No lo vamos a hacer esto en casos de uso, en requisitos, porque esto, en formato de casos de uso, sería básicamente coger la evidencia anterior y realizarlo. Vamos a hacerlo es especificar los requerimientos funcionales del sistema como historias de usuario. Para ello, pues nosotros tenemos acá unos ítems que básicamente era como una matriz donde hacíamos la descripción de ese caso, de esa historia de usuario. Pero, pues, como les decía, para entender mejor esa evidencia que vamos a presentar, pues vamos a mirar aquí las diapositivas, que lo tengo detallado de mejor forma. Pues tratemos de, cuando les envíen las evidencias, las diapositivas, ustedes fundamentense en estas diapositivas que yo les envío para realizar la entrega. ¿Listo? Que es como la parte, a veces como está planteado en la guía, es como muy ambiguo. Yo trato acá como de darle un enfoque pues, más sencillo. Lo mismo, hablamos de la elaboración de historias de usuario del proyecto. Dice, la evidencia debe llevar ¿qué? Una portada, una introducción, un documento que contenga ¿qué? Perspectiva del producto, funciones del producto, características de los usuarios, restricciones, requisitos funcionales, acabo de quitarles esto del caso de uso, requisitos funcionales, y requisitos no funcionales. Dice acá, historias de usuario, el formato ejemplo del material, cada historia de usuario debe contener como mínimo estas cositas. Entonces, básicamente, si nosotros miramos, nosotros ya tenemos todo esto, que fue de una evidencia pasada, que es esta que tengo acá, de la evidencia 10, documento con especificación de requisitos. ¿Dónde encontraremos nosotros pues esos elementos que están allá? Mira, perspectiva del producto, función del producto, características de los usuarios, restricciones. Allá ustedes siguen detallando y dicen suposiciones y dependencias, evolución predecible del sistema, eso no va en este documento. Estos ítems, sí. Luego, dice acá, requisitos específicos. Esta es la sección más extensa e importante del documento. Debe contener una lista detallada y completa de los requisitos que debe cumplir el sistema a desarrollar. ¿Cuáles son los requisitos con los que debe cumplir el sistema? Pues básicamente los requerimientos funcionales y no funcionales. Dice, el nivel de detalle de los requisitos debe ser suficiente para que el equipo de desarrollo pueda diseñar un sistema que satisfaga los requisitos y los encargados de las pruebas pueden determinar si estos las satisfacen. Entonces, acá está, miren, requisitos funcionales. Entonces, acá le voy a modificar porque son historias de usuario.
Dice, en este apartado se especifican aquellas acciones que el sistema llevará a cabo junto con los diagramas, junto con las historias de usuario, junto con las historias de usuario para comprender mejor su función. Pero ¿qué estamos haciendo aquí? Acá, ¿dónde está? Entonces, mira que acá dice cómo nosotros debemos detallar esas historias de usuario, ¿cierto? Dice acá que tenemos un número, es decir, un número que va a ser la identificación de esa historia de usuario, el nombre de la historia de usuario, el usuario que va a básicamente interactuar con esa historia de usuario, la prioridad de desarrollo, si es alta, si es baja. Esto ustedes, quienes ya hicieron la parte de la evidencia con historias de usuario, pues ya tienen muchas cosas de acá. Puntos estimados, una descripción de qué es lo que quiere que haga esa historia de usuario, observaciones y criterios de aceptación. Y acá, pues tengo la descripción, ¿cierto? Entonces dice, número 1, historia de usuario. Como usuario, quiero poder registrarme en la aplicación para acceder a todas las funcionalidades. ¿Sí? Recuerden que las historias de usuario tienen una forma en las que se deben escribir. Por ejemplo, como usuario, necesito un botón de compra. ¿Para qué? Pues para realizar la compra de un producto, ¿cierto? Entonces acá, ¿quién realiza esa acción? Puede ser un usuario nuevo, puede ser un cliente, ¿cierto? Prioridad de realizar esa historia de usuario, le damos una prioridad alto, le damos unos puntos estimados que van de acuerdo a la prioridad, en este caso 5, porque la prioridad es alta. Descripción, el usuario necesita una opción de registro en la aplicación donde pueda ingresar su información básica con nombre, correo electrónico y contraseña. Una vez registrada, deberá recibir un correo electrónico de verificación y podrá iniciar sesión en la aplicación. Observaciones. La información de registro debe ser validada para evitar duplicados. La contraseña debe cumplir con ciertos criterios de seguridad, mínimo 8 caracteres. Pues acá ustedes, de acuerdo a los requerimientos funcionales, ¿sí?, hacen la descripción de esta manera. Entonces, ¿qué requerimiento funcional? Necesito que el sistema me totalice el precio de los productos comprados, ¿cierto? Entonces, como usuario, quiero que el sistema genere un total para saber cuánto es el valor a pagar de la venta o de la compra, ¿cierto? Entonces, acá voy haciendo la descripción de toda esta parte. Criterios de aceptación. Dice, el formulario de registro está disponible en la pantalla de inicio de la aplicación. El usuario puede ingresar su nombre, correo electrónico, contraseña. El correo electrónico debe ser único y validado. La contraseña debe cumplir con los criterios de seguridad especificados. Básicamente, la evidencia que nos dice es que cojamos los requisitos, los requerimientos funcionales y lo plasmemos como historias de usuario. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a estos ítems que me están solicitando. ¿Sí se entiende o no se entiende? ¿Preguntas? Profesor, una pregunta. Sí. Señora. En esta parte de los requerimientos funcionales y no funcionales, ¿tenemos que hacerlo por fichas o así tal cual como tú lo tienes ahí? Como yo lo tengo acá. Pues pueden hacer una tablita, ¿sí? Mejor hagan una tablita y pues lo especifican por filas en la tablita. Queda mejor. Ok, profe, dale. Lo tengamos en cuenta. Esto es fundamentado. La evidencia básicamente es pues entregar esta partecita que está acá, perspectiva del producto, funciones del producto, características de los usuarios, restricciones y cada una de las historias de usuario que nosotros vamos a redactar de acuerdo a los requerimientos funcionales. Ahora, profe, Señor. la pregunta del millón. Sí, a nosotros señor. nos tocó en el IEEE 830 6 requerimientos funcionales y 6 requerimientos no funcionales. ¿Cuántos Sí, vamos señor. a trabajar? Sobre ¿Los 6 o va a ser sobre los 6.
O sea, vamos a hacer las 12, 6 de no funcional y 6 de... Solo 6 porque la evidencia nos dice que solo sobre los requerimientos funcionales. Ah, bueno, listo, sí, sí. Ah, bueno, ¿Listo? listo. Bueno, con gusto. Entonces, esa sería la primera evidencia que está para la semana. Como ustedes se fijan, pues ya tienen la mayoría del insumo necesario para hacer la entrega de la evidencia. Simplemente es detallar esos requerimientos funcionales como historias de usuario, como lo describe acá la tablita. De hecho, pues ustedes deberían hacer esta tablita y eso es lo que uno entrega, las diferentes tablitas según cada requerimiento funcional. Otra pregunta, profe. Señor. En el caso de las funcionales, como en el caso de la evidencia pasada, cuando me tocó hacerle el diagrama de casos de usos, obviamente se extendió porque, pues, conforme hemos ido pasando las evidencias, pues uno se va dando cuenta que debe agregar más cosas. Entonces, Sí, me señor. imagino que está sometido a actualización eso, ¿no? O sea, le podemos meter más cosas. Señor, es que al final se escuchó como un poco difuminado el audio y no le entendí al final. Que la última parte pues está sometida a actualización, ¿no? Nosotros podemos actualizar pues esos requerimientos funcionales, porque es que yo me he dado cuenta que tal vez un requerimiento funcional no es tan necesario como otro, entonces lo puedo cambiar Sí, y no claro. necesario usar Claro, solo el sí, tema. señor. De hecho, pues estas evidencias en parte se vuelven reiterativas porque nosotros durante el proceso de software tenemos que estar haciendo revisión constante a los requerimientos, ¿sí? Y de hecho, esa evaluación o esa revisión se hace por medio de listas de chequeo, ¿sí? Va a haber un momento donde nos toque construir una lista de chequeo para evaluar los artefactos que han salido del software. Entonces ahí es donde nosotros vamos haciendo las revisiones y vamos escribiendo cuáles son las acciones de mejora sobre los instrumentos que hemos realizado. Sí, porque es que cuando hice el diagrama de casos de usuario, habían usuarios que usaban un caso de uso, pero en el nuevo ya no le tocaba a ese usuario que yo tenía planteado al principio y ya no le toca a otro. Exactamente, usted mismo va identificando, bueno, es que, por ejemplo, el cliente no puede llegar a modificarme un producto o el cliente no puede llegar a crear un producto, a no ser que sea Mercado Libre, ¿no? Pero si estamos hablando de una aplicación propia, pues decimos nosotros o el administrador es quien puede gestionar la creación de productos o modificar un cliente o modificar parámetros de determinado elemento, pero como tal el cliente no lo va a poder hacer. Ah, bueno, listo, profe, muchas gracias. Bueno, con gusto. Bueno, entonces esta es la primera evidencia que tenemos para esta semana. La segunda evidencia, si ustedes se fijaron, pues hablábamos nosotros de una serie de diagramas. Vamos a mirar la guía. Dice, diagramas y documentación, perdón, diagramas y documentación de actividades del proyecto. Entonces, de esta evidencia ustedes también tienen una partecita que les puede ayudar para la entrega, pero sí hay otra en la cual pues se deben fundamentar en el material de apoyo referente a programación orientada a objetos. Entonces, si miramos por acá, por abajito, dice diagramas y documentación de actividades del proyecto. Dice, con base en los requerimientos del sistema ya especificados, se empiezan a construir los artefactos del modelo necesario para representar la solución de software por medio de los siguientes documentos. Dice acá, este es el que nosotros vamos a realizar nuevo. Dice diagramas de clase. Dice documentos de caso de uso o historias de usuario, pues ustedes ya lo tienen en plantillas, ¿cierto? El modelo de la base de datos no lo vamos a realizar porque más adelante nos piden ese modelo de base de datos. El modelo de dominio tampoco lo vamos a realizar y este diagrama de actividades nosotros ya lo tenemos porque es el mismo diagrama de procesos. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es un documento donde incorporemos este diagrama de clases. ¿Cómo se hace? Pues para eso yo tengo que indicarles más o menos a qué hace referencia ese diagrama de clases. Pues vamos a mirar por aquí. Acá nos dice estudiar detenidamente los conceptos y características definidas en el componente formativo. Allá hay un video del cual pueden acceder para entender de qué estamos hablando. Manejar el lenguaje modelado UML. Yo les decía que había una aplicación dentro del Drive que nos permite a nosotros realizar ese tipo de diagramas o pueden descargar
otro software que se llama DIA o StarUML, que les da una prueba gratuita de 30 días. Manejar metodología ágil, identificar la metodología del desarrollo a seguir. Y se entrega en formato PDF. Entonces, acá lo tengo. También especificado, también se los comparto al final de la sesión. Evidencia número 3, guía 2. Diagramas y documentación de actividades del proyecto. ¿Qué dice acá? ¿Qué debe llevar la evidencia? Portada, introducción y fundamentado en los requerimientos del sistema que ustedes ya especificaron, pues se empiezan a construir los artefactos, el modelo necesarios para representar la solución de software por medio de los siguientes documentos. Acá lo explico. Si ustedes ya crearon los diagramas de clases, simplemente lo adjuntamos a este documento. Diagrama de actividades, ese diagrama de actividades es el mismo diagrama de flujo que hicimos en la evidencia número 3 de la guía 1. ¿Cierto? Primero hicimos la descripción de los procesos y luego hicimos un diagrama de flujo donde miraban cómo funcionaban los procesos y cómo interactuaban los diferentes actores dentro de nuestro sistema, los diferentes procesos dentro del sistema. Y dice acá, bueno, si nosotros tenemos detallar las historias de usuario, la descripción también lo adjuntamos acá, tanto caso de uso como historias de usuario. Entonces, lo que vamos a agregarle a ese documento simplemente, o pongámoslo así, simplemente vamos a entregar diagrama de clases, diagrama de actividades y el diagrama de casos de uso. Quitémosle este acá para no ser redundantes con este. Está habilitada Yo ahorita les quito este para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Le vamos a entregar diagrama de clase, que es lo que vamos a mirar cómo se construye, diagrama de actividades, que ya lo tenemos, y diagrama de caso de uso, que también ya lo tenemos. Un documento que tenga sus 3 ítems. Entonces, cuando nosotros hablamos de diagrama de clases, nosotros tenemos que estar familiarizados con algo que es la programación orientada a objetos. Básicamente, nosotros estamos iniciando en este mundo de la programación y hemos tenido primer contacto con conceptos de la programación orientada a objetos. Puede que muchas cosas nos salgan en chino, pero voy a tratar como de explicarlo de la mejor manera. ¿Listo? Entonces, básicamente es un paradigma de programación orientada a objetos porque cambió la forma en que se venía realizando los procesos de programar o realizar determinado software. Entonces, esta programación orientada a objetos lo que hace es coger un objeto de la vida cotidiana y plasmarla en línea de programación. ¿Sí? Dice acá, esta técnica facilita la creación de software modular, reutilizable y fácil de mantener. ¿Por qué es fácil de mantener? Que si nosotros tenemos un error, pues nosotros vamos a ver el error dónde está. ¿Por qué? Porque esa programación se realiza por medio de módulos, es decir, vamos realizándola por partes. ¿Sí? Y además, esas partes que nosotros tenemos definidas van a ser reutilizables. ¿Sí? Entonces, antes simplemente se escribía código extenso, y era muy difícil realizar la búsqueda de determinado error. De igual forma, pues si nosotros estamos metidos o nos vamos a incorporar en el mundo de la programación, pues no estamos exentos a que si utilizamos programación orientada a objetos, no estamos exentos a cometer errores y que sean de difícil búsqueda, digámoslo así, porque pues a veces un error puede ser que quedó mal escrito una palabra y ya uno cuando está escribiendo código y está metido en el computador, escucha, ya no ve bien las letras y puede que en un momento dure 3 horas buscando un error y al otro día se levante y se ponga otra vez frente al computador y de una vez en los primeros 5 minutos encuentre cuál era el error que no le dejaba compilar la aplicación. ¿Listo? Bueno, entonces, hay unos conceptos que debemos comprender, los conceptos básicos referentes a la programación orientada a objetos, y son las clases, que es lo que estamos hablando, de la realización de un diagrama de clases. Vamos a hablar también de lo que son los objetos, las propiedades y los métodos. Y acá nos dice, una clase es como un plano o modelo que define
cómo deben ser los objetos, instancias, que se crean a partir de ella, estableciendo sus propiedades como las acciones que pueden realizar. ¿Pero qué es eso? Básicamente, una clase hace referencia a un molde. ¿Sí? Si nosotros miramos digámoslo así, una matera, ¿sí? Una matera la hace normal, ¿no? O los objetos que utilizan las personas para pintar, ¿sí? Nosotros tenemos un molde, ¿cierto? Donde pues, simplemente le echamos yeso, le echamos algo, con lo cual sacamos determinados objetos. O pongámoslo así, yo tengo un molde de gelatina. Yo tengo gelatina a la cual la he hecho dentro de un molde y a partir de ese molde yo puedo sacar figuras de gelatina. Esas figuras que voy sacando de gelatina básicamente son los diferentes objetos que yo puedo construir por medio de ese molde que es la clase. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. O con ese ejemplo haya quedado claro. ¿Sí estaba claro, muchachos? Sí, profe. Listo, gracias. Entonces, dice acá, un objeto es una instancia de una clase. En este caso sería, si nosotros tenemos una clase que se llama vehículo, pues nosotros podemos decir que un objeto es un coche en específico, es decir, un coche o un vehículo con una descripción. En este caso, un objeto sería un vehículo de color rojo, de marca Toyota y modelo Corolla. Entonces, ese sería el objeto, ya cuando tiene una serie de propiedades que definen ese objeto. Y también tenemos unas propiedades, les decía, atributos, que nos ayudan a nosotros a construir o a definir qué va a tener esa clase. Por ejemplo, a veces color, marca, modelo, ¿cierto? Que son las características de una clase. Si nosotros habláramos de un cliente, de la clase cliente, ¿qué atributos podrían ser los que tuviera esa clase cliente? Pues podría ser una identificación, podría ser un nombre, un apellido, una edad, un sexo y demás. Además de estos elementos como atributos, nosotros tenemos algo que se llaman los métodos. Y los métodos son las diferentes operaciones que yo puedo realizar dentro de una clase. ¿Sí? Si nosotros estamos hablando de una clase vehículo, pues el vehículo puede ¿qué? Hacer operaciones de acelerar, de frenar, de encender. ¿Sí? Si nosotros hablamos de un cliente, ¿qué operaciones puede hacer un cliente? Un cliente puede realizar compras, puede agregar elementos al carrito. ¿Sí? Esas son las operaciones que puede realizar la clase clientes, pero eso va ligado de acuerdo a lo que yo estoy definiendo en mi sistema. Acá hay un ejemplo más puntual. ¿Sí? Si miramos, dice acá, tenemos especificado acá, dice persona. Si miramos todo este rectángulo que está acá, está dividido en tres partes. Estas tres partes, la primera que representamos hace referencia al nombre de la clase. ¿Sí? Persona es el nombre de la clase. Yo tengo una clase persona con la cual puedo construir pues diferentes personas o diferentes objetos. Esa persona tiene unos atributos, acá dice variables de distancia. Esos atributos son nombre, edad, sexo, es decir, los datos con los cuales yo puedo construir un objeto. Y además, tenemos acá que esas personas pueden comer, caminar, dormir. Esos son los métodos de mi clase persona. Entonces, si miramos, acá dice Javier, esto ya es un objeto creado, yo ya lo tengo creado con nombre Javier, edad 30, sexo masculino. Javier, ¿qué puede? Comer, caminar, dormir. Albert, tiene 28 años masculino, que son los mismos datos y puede realizar las mismas acciones. De igual forma, Dayana tiene 31 años y es un sexo femenino. Entonces, este sería el ejemplo de cómo nosotros representamos una clase
con sus atributos y con sus métodos. ¿Preguntas hasta ahí? Señor. Listo. Entonces, dice acá, pilares de la programación orientada a objetos. Nosotros tenemos algunos conceptos, es el encapsulamiento, como es la abstracción, como es el poliformismo y como lo es la herencia. Dice acá, el encapsulamiento es como poner todo lo que necesitas para hacer una tarea en una caja y cerrarla. Solo usas lo que está fuera de la caja y no te preocupas por lo que hay dentro. Básicamente, a lo que hace referencia el encapsulamiento es que dentro de nosotros, dentro de una clase, nosotros podemos definir los atributos y podemos definir los métodos, pero según el tipo de privacidad que tenga ese dato, nosotros podemos accederlo. Existen unos tipos de privacidad que ahorita lo vamos a mirar y de acuerdo a ellos podemos acceder a cada uno de esos elementos. Ejemplo, yo necesito, les decía, la programación orientada a objetos se maneja de forma modular. Yo puedo tener una clase que se llame cliente y otra clase que se llame venta. Entonces, lo que se hace es que en un módulo va a estar cliente y en otro módulo va a estar venta. Si yo necesito los datos del cliente para mi módulo venta, pues necesito que esos datos yo los pueda citar en mi nueva clase venta. ¿Sí? Entonces, por eso hablamos de privacidad. Dependiendo de cómo los publique, si es privado, si es público o si es protegido, pues la otra clase puede tener acceso a esos datos o no puede tener acceso a sus datos. ¿No? Dice acá, abstracción. Es como usar algo sin conocer todos los detalles de cómo funciona. Solo te importa lo que hace, más no cómo lo hace. Pues básicamente lo que estamos diciendo acá es que habrán métodos que nosotros invoquemos, que nosotros no vamos a saber cómo funcionan, ¿sí? O no sabemos cuál es el funcionamiento interno de esos métodos, pero sí sabemos qué parámetros necesitan para que funcionen. Ejemplo, si yo tengo el método calcular total, yo necesito saber cuál es el valor de los productos para hacer ese total, independientemente cómo haga el proceso o el código para depurar esa información y calcular el total. Yo sé que necesito unos datos, simplemente yo se los facilito a ese método y él me va a entregar algo de acuerdo a la ejecución del método, que va a ser la suma de todos esos elementos. Pues puede que ahorita en este momento ustedes lo vean, pero yo sabía que era sumar todos los elementos, pero hay otros métodos que simplemente nosotros los invocamos, como cuando utilizamos algo que se llama JPA. Cuando veamos esa parte de JPA, nosotros invocaremos unos métodos y ellos nos permitirán realizar las acciones como registrar, como borrar, sin saber cómo él está realizando ese proceso de forma interna. ¿Sí? Eso se llama la abstracción. También hablamos de lo que es herencia. En este caso, la herencia pues, es un concepto un poco más fácil de entender porque se fundamenta en que nosotros podemos, valga la redundancia, pasarle atributos o métodos de un padre a un hijo, digámoslo así. Es decir, yo tengo una clase padre que se puede llamar vehículo y una clase hija que se llama auto eléctrico. Pues si nosotros mirábamos, pues cada una de las clases va a tener atributos y métodos. Nosotros ya tenemos definida la clase vehículo, ¿cierto? Y él tiene una marca, una placa, un color y unos métodos como acelerar, frenar y encender. Pues la clase hija puede hacer uso de esos métodos, es decir, heredarlos para poder construir objetos de la clase vehículo eléctrico, ¿sí? Porque él puede coger todos estos elementos e incorporarlos a esa nueva clase que yo tengo. Pues hereda los atributos, hereda los métodos y además puede incorporar
otros métodos nuevos dentro de la clase. Entonces acá dice, un auto eléctrico hereda las características de un auto común, como que ruedas, volante, pero también tiene nuevas características. Una batería en lugar del motor, en lugar de motor, ¿qué dice? Una batería en lugar de motor de gasolina. ¿Sí? Entonces a eso hace referencia la herencia. Y tenemos también los poliformismos. Poliformismos van ligados a lo que son los métodos y pues, básicamente lo que nos dice acá es como si un actor pudiera interpretar diferentes papeles en distintas películas. Aunque sea la misma persona, puede actuar de formas diferentes según el papel que está jugando. Y un ejemplo de esto puede ser que yo tenga en programación una clase definida como figura geométrica. Tengo una clase definida como figura geométrica, ella va a tener, por ejemplo, un método que se llame calcular área. Entonces, al calcular el área, dependiendo de la figura con la cual yo esté trabajando, porque es la clase de figuras geométricas, es diferente calcular el área de un círculo que calcular el área de un cuadrado. Entonces, simplemente, esto del poliformismo es que yo puedo coger esos métodos o el mismo método e implementarlo de diferente manera para tener resultados diferentes para la definición del área de la figura geométrica. Entonces acá, un interruptor que puede encender una luz, un ventilador, un televisor. Es el mismo elemento, pero puede realizar acciones diferentes. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. Listo, gracias. Dice acá, diagramas de clase, elementos. Un diagrama de clases contiene clases, atributos, métodos, así como relaciones entre las clases. Las clases se representan como rectángulos con 3 secciones, lo que les decía ahorita, con nombre, atributos y métodos. Tenemos también lo que son las relaciones, que son las relaciones entre las diferentes clases que nosotros estamos definiendo. Se representan con líneas. Las relaciones más comunes incluyen herencia, asociación, agregación y composición. Beneficios. Los diagramas de clase proporcionan una vista de alto nivel de la estructura del sistema del software, permite a los desarrolladores comprender la interacción entre las clases y ayudan a planificar el diseño del sistema. Entonces, acá tenemos básicamente la representación de una clase, el diagrama de clase. Para esto se debe saber cómo representar una clase. Entonces, tenemos el nombre de la clase, la parte principal. En la parte intermedia tenemos los atributos. Y si ustedes lo miran, esto es muy similar a un diagrama de entidad-relación que se ve en bases de datos. Pero básicamente lo que nosotros realizamos es detallar cada uno de los elementos que tiene esa clase y que puede realizar. Entonces, los atributos como código, nombre, precio y las operaciones que yo pueda realizar dentro de esa clase, como obtener un precio, como calcular un total. Por ejemplo, si tuviéramos una clase que se llama mascota, ¿cierto? Entonces acá pondríamos mascota. ¿Qué atributos tengo de una mascota? La mascota tiene un nombre, tiene un sexo, tiene una edad, ¿cierto? Y determinados elementos que yo quiera seguirle colocando acá. ¿Qué métodos puede realizar? Bueno, es que una mascota puede comer, una mascota puede dormir, una mascota puede correr. ¿Sí? Esas serían las operaciones que realiza esa clase. Diagramas de clase. Tanto los atributos como las operaciones o métodos deben tener restricciones. En el diagrama que nosotros vamos a realizar, vamos a colocarlo todo con más. Es decir, todo va a ser público. Y esto hace referencia a cuando nosotros hablábamos de la parte de encapsulamiento. Recuerdan que yo les decía que nosotros podíamos acceder a las clases, pues teniendo en cuenta la privacidad de los datos. Dice acá, si el dato es público, se define así cuando se quiere que sean visibles o accesibles por todas las clases. Es decir, si yo coloco un atributo como público o lo defino como
bueno, o un método como público, todas las clases de mi sistema van a poder acceder a ese atributo, ¿sí? Para llamarlo. Si lo defino como privado, pues se define así cuando se requiere que sean visibles o accesibles únicamente por la misma clase en la que están. Entonces, si yo los defino como privados, pues simplemente puedo acceder a esos datos dentro de la misma clase. Y si los defino como protegidos, tienen acceso desde las clases o las clases que lo heredan de ellos. Entonces, esto hace referencia a la privacidad de esos datos que tenga contenido dentro de la clase. Como les decía, para el diagrama que nosotros lo vamos a hacer, vamos a definirlos todos como públicos, inicialmente. Esto, pues cuando nosotros ya estemos programando, pues ustedes se darán cuenta y entenderán un poco mejor esta partecita de acá. Relaciones entre clases. Entonces acá tenemos asociación, que es una relación entre dos clases, donde una usa la otra, pero no son dependientes entre sí. Exacto. Ejemplo, un profesor y un estudiante. Un profesor enseña a los estudiantes, pero ambos pueden existir independientemente. ¿Sí? De igual forma, un jugador participa en un equipo. El jugador puede existir de forma independiente y el equipo puede existir registrado como tal, sin jugadores, ¿cierto? Puede ser que se hayan lesionado, puede ser que no tengan contratados jugadores, pero el equipo sigue existiendo. Herencia. Pues acá está la parte de la herencia mejor especificada. Bueno, acá están las relaciones, entonces acá estamos mostrando. Entonces, cuando nosotros hacemos asociación, simplemente lo representamos por medio de una línea recta, que sería como un jugador participa en un equipo y un equipo tiene muchos jugadores. Entonces, es más ligado hacia modelo entidad-relación, pero pues, funciona más o menos similar. Y la herencia, miren que acá nosotros tenemos una clase, por ejemplo, en nuestro sistema, ¿qué puedo tener? Una clase que se llame usuarios. Y puedo tener también clases heredadas de esa clase usuario que se llame ¿quién? Se llame cliente, que se llame vendedor, que se llame administrador. Y cada uno de esos pues tiene sus propios métodos y sus propios atributos, además de los atributos o métodos que herede de la clase principal. Por ejemplo, si yo defino una clase usuario, pues acá estoy diciendo, bueno, el usuario tiene un ID, tiene un nombre, tiene un correo electrónico, pero el cliente tiene otros datos ajenos a ese. ¿Sí? Por ejemplo, como la tarjeta de crédito, una cosa así. El vendedor tiene otros datos ajenos a lo que está acá, más los que hereda. Y básicamente la herencia la podemos representar por medio de esta flechita hacia la clase principal. O sea, de la cual nacen estas que están acá. También tenemos algo que se llama agregación, una relación de agregación, dice. Una relación donde una clase está formada por otras clases, pero esas partes pueden existir por separado. Ejemplo, un coche y una rueda. Un coche tiene ruedas, pero si le quitan las ruedas, pues las ruedas siguen existiendo por sí solas. Si nosotros hablamos de un computador de escritorio, computador de escritorio nosotros lo tenemos realizado a diferentes partes, ¿cierto? Entonces nosotros podemos sacar o extraer cada una de esas partes y esas partes siguen existiendo por sí solas. Lo tenemos aquí, torre, teclado, ratón, y de igual forma, pues vemos que hay de agregación en la parte de la torre que tiene diferentes elementos como disco duro, memoria, procesador, tarjeta de video. La agregación, la relación de agregación está dada por este rombito que tenemos acá. ¿Sí? Y va hacia la clase, digámoslo así, padre. Y tenemos otra que es la de composición. En este caso, composición es una relación más fuerte que la agregación. Básicamente, si nosotros destruimos la clase padre, pues se van a destruir las clases hija. Veámoslo así. Si destruimos una persona, pues no va a haber ni cabeza, ni tronco, ni extremidades, no van a seguir existiendo. O miremoslo, otro ejemplo. Si nosotros construimos una casa, ¿cierto? Nosotros podemos tener piezas, ¿cierto? Una clase
una relación con los diferentes cuartos. Si destruimos la casa, pues vamos a destruir también los cuartos de esa casa. ¿Sí? Entonces eso sería una relación de composición y la representamos por medio de este rombito, pero el rombo es relleno. Y acá tengo un diagrama de clases que podría ser algo cercano a lo que ustedes están realizando. Ven que tenemos un área donde estamos especificando la clase de empleados. Empleados tienen ID de empleado, nombres, apellido, teléfono, correo electrónico, puntaje de evaluación, ¿cierto? Pero además, ese empleado puede ser ¿quién? Un vendedor, puede ser un administrador, puede ser un gerente, puede ser en una plataforma de inversión. Y vemos que todo esto son, como les decía, clases heredadas, donde cada empleado va a tener sus atributos, que son estos mismos, y va a tener además otros atributos como los que están acá, pero pues están mal definidos acá porque deberían, estos no son atributos, sino métodos, deberían ir en la última lineecita que está acá. ¿Sí? Son los métodos que tienen cada uno de ellos. Pues heredan los atributos, pero pueden utilizar nuevos métodos para su clase. Entonces dice acá que puede hacer un vendedor: registrar una venta, registrar una comisión, registrar medio usado. Un administrador, ¿qué puede hacer? Registrar productos, gestionar compras, gestionar ventas, gestionar contenido, gestionar accesos. Un gerente, ¿qué puede hacer? Gestionar empleados, generar informes. ¿Sí? Además, pues si acá ya están pactados otros métodos, pues cada uno va a heredarlos y va a poder realizar los que tiene ya incorporados. Si miramos también acá, pues un vendedor ya tiene una relación de, fue la paloma que llamaba, de asociación, ¿sí? Acá tenemos una relación de asociación, donde un vendedor puede realizar varias compras, ¿cierto? Y pues esa compra puede ser realizada por diferentes vendedores, o diferentes compras pueden ser realizadas por diferentes vendedores. Además, ¿qué tenemos? Si miramos acá, pues hay otras relaciones en cuanto a composición, ¿cierto? En cuanto a agregación, como acá lo tenemos, y otra acá de agregación. Pues si miramos, ¿qué pasa? Esta relación de composición lo que nos está diciendo es que para que exista un envío, necesariamente tiene que haberse generado una compra, ¿cierto? Es decir, la clase del envío no va a existir si no existe una compra previamente. Y tenemos acá, básicamente, otra relación entre venta o compra en el área de producto, donde pues los productos siguen existiendo independientemente se haya realizado una compra o una venta de productos, siguen existiendo como tal. Lo mismo en la venta, nosotros básicamente nuestra venta o nuestra clase de venta sigue existiendo independientemente haya o no exista un reporte como tal. Pues básicamente lo que ustedes van a hacer en esta evidencia es realizar el diagrama de clases así como lo tenemos mostrado acá. Es decir, deben identificar cada uno de las clases que tienen en su proyecto. Ustedes lo miran, pues, referente a la programación orientada a objetos, escoger un objeto de la vida cotidiana para definirlo de esta forma, como está definida la clase, y encontrarle cuáles son los atributos que vamos a capturar y cuáles son los métodos que puede realizar cada clase. ¿Preguntas? Profe, vendedor es una clase, digamos, de la misma proporción, digamos, empleado. Sí, señor, es una clase heredada. Es que como en otros diagramas de pronto se representan, cuando son diferentes se representan con otros símbolos, otro rectángulo, otra forma, y acá pues todos son como de la misma. No, mire. Entonces que mi pregunta es, lo que tenemos que tener en cuenta son las flechas. ¿Sí? Mire que estas son las que nos representan que son clases heredadas de esta clase padre. Mire que todas tienen la flechita hacia padre.
¿sí? De igual forma, cuando es una relación de composición, mire que tenemos un rombo negro. Y cuando es de agregación, tenemos un rombo blanco, ¿sí? Las clases siempre se van a definir iguales. Lo que difiere, pues, son las relaciones que nosotros tenemos entre las diferentes clases. ¿Sí? Digamos, dentro de las funciones que tengamos, pueden surgir varias clases, ¿cierto? Sí, señor, claro. Por ejemplo, si usted es una tienda virtual, pues va a tener una clase que se llame comprador, una clase que se llame producto, una clase que se llame proveedor, una clase que se llame, no sé, categorías, ¿sí? Otra clase que se llame venta. ¿Sí? Si es una tienda de mascotas, entonces va a haber una cliente que se llame propietario, que es el dueño de la mascota, va a haber una clase que se llame mascota, va a haber otra clase que se llame vacunas o carnet de vacunación, va a haber otra clase que se llame, no sé, registro alimenticio, algo así. En ese orden de ideas, entonces una clase puede ser entre actores, procesos. Bueno, tenemos que identificar básicamente qué es lo que va a hacer nuestro sistema, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si hablamos de un sistema contable, entonces tenemos nosotros los diferentes empleados. Una clase va a ser empleada, ¿sí? Otra clase puede ser los datos de la nómina, ¿sí? O si tenemos un lavadero de carros, así más, o un taller automotriz. Entonces, una clase que va a ser vehículo, la clase vehículo. Otra clase que va a ser el cliente, ¿sí? O propietario del vehículo. Entonces, de esos elementos como vehículo, yo puedo extraer atributos, que es lo que voy a modelar en mi sistema. Yo necesito en mi sistema que capturar la información del vehículo que entró a que le hicieran determinado mantenimiento, ¿sí? Y eso es lo que voy a guardar en la base de datos, o eso es lo que voy a mostrar en un informe, ¿sí? Que la fecha tal, el carro con placa tal, se le hizo un mantenimiento preventivo. Tanto costó ese mantenimiento preventivo. Profe, gracias. ¿Sí? ¿Preguntas, muchachos? Profe, ¿alguna referencia para leer sobre esto? ¿O hay que buscarlo así por internet? En el material del SENA, ya lo miramos acá, pero una vez les indico, voy a regresar. Ahí tenemos una parte donde está todo esto de lo que yo les hablé. De igual forma, yo siempre les digo, YouTube es una muy buena herramienta para buscar información. Ustedes pueden buscar información en YouTube sobre cómo realizar el diagrama de clases y ahí van a encontrar cualquier cantidad de información. ¿Listo? Miremos acá una de las fichas, esto es el material en el que se fundamenta la evidencia. Por aquí estamos en la guía de aprendizaje número 2, material de formación, y tenemos aquí, bien, diseño del modelo conceptual bajo el paradigma orientado a objetos. Entonces acá en esta parte el material es bastante claro para hacer miren, acá está, el diagrama de clases. Entonces acá nos informan qué son las clases, ¿cierto? Qué son los atributos, qué son los métodos, cómo nosotros los definimos. Miren que acá estamos haciendo uso de lo que les decía de la privacidad de los datos, ¿sí? Yo les hablaba por acá algo donde les decía que el método puede ser protegido, puede ser público. Público está representado con un más, privado con un menos, y acá vemos que eso lo están haciendo representándolo dentro de la clase. Están diciendo que va a tener unos atributos que van a ser privados y va a tener unos métodos, operaciones que van a ser de tipo público. Yo les decía, los definimos todos como públicos porque hasta ahora estamos iniciando. Y ahí nos dicen, pues básicamente, que el rectángulo en la parte superior lo que va a definir es el nombre de la clase.
intermedio, los atributos que extraigo de esa clase, y el inferior, pues son los métodos o acciones que puede realizar esa clase. Controles de acceso, que era lo que les decía ahorita. Acá pues nos hacen especificación del tipo de datos que pueden manejar, porque como esto nosotros lo vamos a representar como un segmento de código, pues nosotros debemos definir qué tipo de datos captura cada elemento. Por ejemplo, el código es un entero, nombre un string, precio tipo double, pero no nos vamos a enredar con esto, simplemente lo vamos a representar como yo les estaba mostrando aquí. Sí, para no entrar como en esa parte de tipos de datos, porque no estamos familiarizados aún con esa parte. Entonces, en esta parte del SENA nos muestran básicamente cómo podemos nosotros construir ese diagrama de clases. Y mire que acá tenemos un ejemplo donde dice que una clase puede ser un vehículo y los atributos de ese vehículo. ¿Qué puedo hacer para construir un objeto de tipo vehículo? Necesito una matrícula, una marca, un modelo, un color. Si nosotros miramos estos datos, pues son datos atómicos, es decir, un dato que simplemente solo no nos dice absolutamente nada. Y yo siempre pongo un ejemplo. Pongamos que hubo un accidente y hubo varios testigos en los cuales dicen, bueno, es que yo vi que fue un carro de color negro. ¿Sí? Pero si esa persona solo nos dice que el carro es de color negro, ¿cuántos carros de color negro hay en una ciudad? Muchísimos, ¿cierto? Mientras que si nos dice, bueno, es que era un carro de color negro y era marca Chevrolet, pues ya nosotros podemos hacer un sondeo más pequeño, ¿cierto? Como acortar esa búsqueda. Si decimos ya es un carro marca Chevrolet, modelo 98, color negro y matrícula EXY 54, entonces nosotros ya podemos hacer referencia a un único elemento, ¿cierto? Que nos define como tal ese objeto que estamos definiendo acá. Y pues, si miramos acá, pues estas son las operaciones que nosotros podemos realizar. En este caso, dice acá get matrícula, get marca, get modelo, get color, set matrícula, set marca, set modelo, set color. Ustedes lo ven ahí, dirán, ¿pero qué es esa vaina? Lo que pasa es que para poder acceder a los datos, nosotros utilizamos algo que se llama método get y método set. Método get para obtener información de una clase y método set para fijar información en una clase. Es decir, si yo quisiera construir un objeto y ponerle una matrícula, yo diría acá set matrícula, pondría el dato de la matrícula y empezaría a crear mi objeto. Set marca y pondría el dato de la marca. Set modelo y el modelo. Set color y fijaría el color y estaría creando un objeto para este. Y también pues puedo obtener la información de determinado objeto. Símbolo get matrícula, get marca, get modelo, get color. Pero pues esto es entrar como en detalles de algo ya un poquito más avanzado. Y si miramos, pues acá nos muestra. Nosotros tenemos clases heredadas, ¿cierto? De la clase principal que se llama vehículo. Tenemos vehículo terrestre, tenemos vehículo acuático y tenemos vehículo aéreo. Si miramos, cada uno de ellos va a tener una matrícula, una marca, un modelo, un color, pero la diferencia entre las diferentes clases heredadas es que el vehículo terrestre va a tener un número de llantas, el vehículo acuático va a tener un generador de movimiento y el vehículo aéreo va a tener otro atributo que va a ser tipo de alas, ¿sí? Con atributos que no van a poder tener estos otros. Y si miramos, pues también tenemos métodos que van a ser todos estos más los que yo le ponga acá nuevos, o sea, los que hereda más los nuevos que yo ponga en cada una de las clases. Y además, pues mire que acá continúa la herencia. Pues, de vehículo terrestre, pues yo puedo especificar que es una camioneta. Y de esa camioneta, pues yo puedo acá que si es del tipo de transmisión, porque puede ser automática, puede ser manual. Lo mismo el barco, ¿cierto? Porque puede ser de vehículo acuático, puede ser también una moto acuática, ¿cierto? O una lancha, o un barco. Y en el caso de vehículo aéreo, pues yo tengo helicóptero. ¿Sí? Entonces, todo esto, finalmente, el helicóptero, o al construir la clase de helicóptero, yo lo construiría con una matrícula, una marca, un modelo, un color, tipo de alas, digámosle que ahí tendría un componente como lo aplica,
y un número de rotores para construir ese objeto helicóptero. O sea, me hereda todos los atributos hacia la clase donde estoy creando el objeto. Sí ha sido un poquito más claro. Sí, claro. Sí, y entonces, pues ahí está básicamente especificada y está la descripción de cada uno de los elementos. Entonces, este ejemplo, pues, lo extraje para las diapositivas de acá. De igual forma el de composición. ¿Listo? Entonces, pues, vamos a sacar la evidencia. Lo que nosotros debemos realizar es el diagrama de clases, o lo que vamos a entregar en este documento es el diagrama de clases, el diagrama de actividades, que es el mismo diagrama de flujo que nosotros hicimos en la evidencia 2 de la guía 1, creo que en la 2 o en la 3, perdón, la evidencia 3 de la guía 1, entonces simplemente lo copiamos y lo pegamos acá, y los diagramas de casos de uso. Y con eso estaría finalizando nuestra evidencia. ¿Sí? Entonces, son 3 diagramas: diagrama de clases, diagrama de actividades, que es el mismo diagrama de procesos, y diagrama de casos de uso. De eso consta nuestra evidencia. ¿Listo? No sé si hay alguna otra pregunta. Profe, ahorita nos recuerda, por favor, dónde podemos hacer las clases, los diagramas de clases. Gracias. Señor, que no le entendí muy bien. Que sí, por favor, ahorita nos recuerda las aplicaciones o herramientas donde podemos hacer los diagramas de clase. Ah, sí, claro. Bueno, vamos a mirar acá, pues aprovechemos que estamos conectados en Drive. Yo les decía la semana pasada, ustedes pueden darle acá nuevo y van a encontrar una herramienta que se llama, acá en más, que se llama Draw o Draw.io. Ahí en esa parte, en esa herramienta, es una herramienta gratuita donde pueden construir como tal los diagramas. Varios diagramas de UML, incluido el diagrama de clases. Hay otro software que se llama DIA. Este DIA, mire que acá en las imágenes salen también con un diagrama de clases. Entonces, con DIA nosotros podemos descargarla, es de software libre, y podemos construir como tal los diagramas de clase. Y el otro que les decía es StarUML. De hecho, les voy a enviar ahí por el chat para que los tengan. DIA, StarUML, y quiero un Drive. Con cualquiera de esos 3 lo pueden construir. Los pueden construir. Listo, profe, muchas gracias. Listo, con todo gusto. No sé si hay alguna otra pregunta, muchachos. Entonces, son 2 evidencias para esta semana. Una, definir los requerimientos funcionales como historias de usuario, pues teniendo en cuenta lo que está fundamentado en las diapositivas. Y la otra, pues, es entregar los 3 diagramas que les dije en un solo documento. ¿No? Entonces, muchachos, si no hay ninguna otra pregunta, pues estaríamos finalizando nuestra sesión del día de hoy. Profe, muchas gracias. Bueno, con gusto. Manuel, cuénteme. Para el tiempo que Sí, necesite, tranquilo. si no me molesto. Sí, Okay. señor. Tranquilo que aquí me quedo otro ratico. Muchas gracias. Bueno, con todo gusto. Buenas noches. Muchas gracias, profe. Feliz noche, que descanse. Muchas gracias. Feliz noche. Profesor, buenas noches, que descanse. Gracias, buenas noches.